a todos nuestros hermanos y hermanas de Iglesia Auténtica Palabra de Vida y también a nuestros amigos que hoy tendrán oportunidad de sintonizarnos por medio del canal de Facebook de Auténtica Palabra de Vida. Soy la pastora Jane Cordero y estamos muy contentos de poder servirles a ustedes para ponernos en unidad en la presencia de Dios y adorar su nombre. Quiero leerles una porción de la Escritura. La Biblia dice en el Salmo 100, y leo de la versión viviente, dice así: aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra, adoren al Señor con gozo. Vengan ante Él cantando con alegría. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos a Él. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre, pues el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. Hoy tenemos la oportunidad de hacer de nuestra casa un lugar de adoración. Hoy tenemos la magnífica oportunidad de que nuestros hogares se conviertan en los atrios, en la casa del Señor. Les invito a reunirse en familia y juntos adoremos el nombre del Señor, celebremos su presencia, su existencia, su gracia, su poder y sobre todas las cosas que desatemos nuestra fe mientras oímos la palabra de Dios, porque Él todavía es el poder más grande que está en acción y operación en esta tierra. Nuestros hermanos Jonathan y Lisette Cordero ministrarán un tiempo de alabanza que esperamos disfrutes de todo corazón. Oramos, Padre, a ti la honra y la gloria. Queremos poner esta transmisión en tus manos porque tú eres omnipresente y omnipotente. Sabemos que estás en el mover, sabemos que estás en el negocio de la salvación, de la salud, de la sanidad, de la restauración, que tu mano no se ha cortado para salvar, que tu mano no se ha cortado para sanar y que hoy, Señor, usarás todos los medios para llegar a aquella oveja que está en lo más profundo del abismo, porque así es tu mano de grande, porque así es tu mano de fuerte, porque así es tu mano de poder y de misericordia y de amor por los hombres. Hoy salimos de nuestras cuatro paredes para ministrar tu presencia a través de estos canales a cada vida, a cada casa, en cada hogar y en cada corazón. En el nombre de Jesús, los que no te habían oído, Señor, hoy oirán tu nombre. Hay personas en tu familia que no habían querido venir a la iglesia, hoy van a escuchar el mensaje del Señor. Hay personas en tu casa que no habían escuchado la palabra del Señor. Hay personas en muchos lugares que habían estado fríos y renuentes, pero hoy el Espíritu Santo de Dios llega y te alcanza ahí donde está. Disfrutemos la presencia del Señor. Aleluya.
digno eres tú, tú eres santo, santo, Señor, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú, amén, aleluya Dios, aleluya,
Tómate un ratito para ir para bendecir el nombre del Señor. No importa la situación, no importa las circunstancias, dile a Dios: yo te adoro, te bendigo por lo que tú eres y por lo que haces y lo que harás. Y queremos hacerles saber que estamos pendientes de todos y cada uno de nosotros, de ustedes, perdón. Hemos visto ahí a nuestros hermanos de la iglesia conectados, hermana Carol, hermana Valeria en Jocotán. Estábamos viendo también a nuestros hermanos en Birmingham, Juan Elías y Nica Evans. También a nuestro primo allá en Honduras, Edwin Espinosa, Dios te bendiga. Sammy Montalbán en El Salvador, Tati Hernández también de Posada en El Salvador. Queremos decirle: el Señor está con nosotros. Dulce Sandoval, Dios te bendiga. Voz de júbilo y de salvación hay en la morada de los justos. Ahí el Señor hace proezas. Ahí la diestra del Señor sublime es. Levantemos bandera en el nombre de Jesús. Amén. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro el perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti, el cielo ya está aquí. Correremos hacia ti, el cielo ya está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro el perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti, el cielo ya está aquí. Correremos hacia ti, el cielo ya está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. Oh, dígalo. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia,
que transformado yo seré. Con mi fe alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mil milagros recibiré. Y yo sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mil milagros recibiré, Señor, y yo sé que transformado yo seré. Y yo sé que transformado yo seré. Este es el día que ha hecho Jehová. Nos gozaremos, nos alegraremos y recibiremos de Él lo que Él ha decretado para nosotros en este día. Día de milagros, día de adoración, día de exaltación, y donde el pueblo alaba a Dios y adora a Dios, suceden cosas. Algo va a suceder en tu casa el día de hoy, y tiene que suceder porque la presencia y la gloria de Dios está en tu casa, está en esta casa, está en los que están bajo la cobertura de esta casa. Sí, Señor. Qué alegría el poder estar en este lugar y desde acá del santuario que ocupa la Iglesia Auténtica Palabra de Vida, enviar un saludo y muchas bendiciones de parte de Dios a los miembros de esta casa Auténtica Palabra de Vida, las diferentes familias que ya están con nosotros a través de las redes sociales. ¿Cuánto les extrañamos, amados hermanos? Pero enviamos desde acá un abrazo, enviamos desde acá besos y les queremos decir que les extrañamos mucho a cada uno de ustedes. En nuestras mentes están sus rostros cada día y Dios sabrá el momento en que nos permita estar juntos y celebrar corporativamente la gloria de Dios. Cuán feliz entonces estamos en la presencia de Dios acá después de este tiempo tan lindo, bien lleno de la unción de lo alto que nos han dirigido nuestros hermanos los esposos Cordero. El domingo pasado el Señor nos permitió compartir su palabra y enviar desde acá, desde Guatemala, Chiquimula, desde Chiquimula, Guatemala, una palabra o la palabra de Dios a las naciones. Es interesante porque en el pasado estábamos haciendo sonar, voy a decir, nuestra voz nada más en y para aquellos que asistían a las instalaciones donde nos reunimos. Y posteriormente podían escuchar alguna porción o un segmento del sermón gracias al trabajo de nuestro hermano Walter y compartir esa palabra más allá de las fronteras de nuestra nación, de nuestra ciudad y de nuestra nación. Pero hoy es disposición de Dios el que enviemos desde acá al mundo este mensaje. Y hemos orado y hemos buscado el rostro del Señor para que esta palabra que predicamos, la palabra de vida y de fe que predicamos, pueda edificar tu vida, transformar tu vida y llevarte de gloria
en gloria y de victoria en victoria. El domingo pasado hablamos un poco de las exigencias o demandas que Dios hace en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Demandas que Dios hace a su pueblo para poder entrar a la bendición que Dios tiene para sus hijos. Ese mensaje fue un mensaje retador y sigue siendo un mensaje de reto para el pueblo de Dios. Aprendimos que Dios habla a través de Salomón después de haber construido el templo y por segunda vez aparecerse a Salomón. El Señor le exige pues a su pueblo que él se humille delante de su presencia, que busque su rostro en oración y que se aparte de sus malos caminos. 3 exigencias tremendas que Dios hace a su pueblo. Ellas son la llave, decíamos, aprendíamos el domingo pasado, la llave que abre la puerta a la bendición que Dios tiene, una de las bendiciones más grandes, descritas, creo yo, y populares y fabulosas en el segundo libro de Crónicas. Y hoy vamos a detenernos en las 3 bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Estas bendiciones, el domingo pasado, nada más las señalamos de forma corridita, pero creo que vale la pena detenernos y meditar en ellas y dejar que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas. Antes de recibir esta palabra, permítanme ustedes orar. Creo que hay algunas necesidades en casa. Creo que hay algunos que están abatidos, preocupados. Hay algunos que están con ansiedad. Hay algunos que están con mucha zozobra en su espíritu. Y yo quiero decirte que nuestro Dios no ha cambiado ni siquiera un ápice. No ha cambiado. Él es inmutable, no cambia. Entonces puedo decirte que no importa cómo tú te sientas, Dios sigue siendo Dios. Y este es el momento para tú aferrarte de la palabra incorruptible e incomprometible de Dios. Entonces permíteme orar por ti y elevar una oración a favor tuya y de los tuyos. En el nombre de Jesús oramos al Padre. Gracias, Señor, por tu presencia en esta hora. Gracias por tus promesas que son fieles y son verdaderas. Gracias por tu palabra que es poderosa, es viva, es eficaz. Es más cortante que toda espada de 2 filos, que hoy con el poder de tu Espíritu será como fuego que quema, que por el poder de tu Espíritu, Señor, partirá nuestras vidas y dividirá lo que es del alma y lo que es del Espíritu, que nos va a llevar hasta lo más hondo de nuestro corazón y va a sacar lo que hay ahí, va a exponer a la luz tuya lo que hay en nuestros corazones. Gracias te damos por tu palabra, porque es ella la que tiene el poder nada más para edificar nuestras vidas. Entonces desde acá oro por ti, para que esta palabra y la palabra completa que tú tienes ahí se haga un rema, que se haga una realidad en tu vida en el nombre de Jesús. Que tú estés en los lugares que la palabra de Dios dice que estás. No como tú te sientas, sino como Dios dice que tú estás. El Señor dice que tú estás en los lugares celestiales con Cristo juntamente. El Señor dice en su palabra que Él te ha llamado para ser cabeza y no ser cola. El Señor dice que tú vas a estar siempre arriba y nunca abajo. De manera que levántate en el nombre de Jesús. Toda tristeza huye de tu casa y de tu vida. Toda depresión se va en el nombre de Jesús. Por el poder
de Dios a través de su palabra. En el nombre de Jesús oramos que todo cansancio se va y el Señor te renueva tus fuerzas, porque está escrito, no porque yo lo diga, sino porque el Señor lo escribió. Aleluya. Los jóvenes se fatigan y se cansan, pero los que esperan en Jehová, aleluya, tendrán fuerzas nuevas. Y no fuerzas humanas, pero las fuerzas como las de un búfalo, dice el Señor. Aleluya, gracias te damos porque hoy, Señor, envías esta palabra a nosotros, a tu pueblo. Amén y amén, aleluya. Alábale ahí en la sala de tu casa, exáltale, glorifícale y sacúdete esa tristeza en el nombre de Jesús. Muy bien, hay tres cosas que yo creo que el pueblo de Dios necesitaba escuchar como promesa de Dios. Recuerden ustedes, aquí Salomón está hablando con Dios. En el capítulo anterior, en el capítulo 6, Salomón había estado orando a Dios en la edificación y en la entrega del templo magno, bello y precioso que Dios le había permitido construir para su gloria. Salomón había orado grandemente, pidiéndole a Dios algunas cosas que están descritas en el capítulo 6. Le pedía su presencia, le pedía que el Señor estuviera en su casa, le pedía el ser escuchados desde ese lugar, le pedía su misericordia Salomón a Dios en oración. En el capítulo 7 lo que encontramos es la respuesta de Dios a la petición que Salomón hiciese. Pero como vimos el domingo pasado, el Señor, antes de entregarle la bendición, la enmarca dentro de las exigencias. Y ya lo mencionamos, ¿sí? Humillación, búsqueda y un arrepentimiento genuino. Si eso sucede, empieza el versículo, o continúa, mejor dicho, el versículo 14. En mi versión hay una palabra que me gusta mucho. Dice, pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa. En esta versión, Nueva Traducción, de una vez dice, yo oiré desde el cielo. En la Reina Valera dice, entonces yo oiré, dice en la Reina Valera. Entonces, está esa palabra, entonces. En la Nueva Traducción Viviente, que es la que utilizo, inmediatamente lo tradujeron, yo oiré desde los cielos. Pero en la Reina Valera, usando esa palabra entonces, tiene el significado de si tú haces estas cosas. Después de tú hacer estas cosas, tú haces efectivo. Si tú permaneces en eso, entonces es una condicionante, es condicional. Entonces lo primero es, entonces, si yo he humillado delante de la presencia de Dios, si yo he buscado y estoy buscando el rostro del Señor y estoy arrepentido, es decir, dando vuelta al pecado y volviéndome, entonces hago efectiva la bendición que está para mí. Y lo primero que Dios le dice como bendición es, los oídos míos estarán atentos a la voz de mi pueblo, desde los cielos estarán mis oídos atentos. ¿No te parece fabuloso? ¿No te parece glorioso? ¿No te parece maravilloso esta primera bendición de Dios? Él ha prometido a su pueblo que los oídos de Él estarán atentos. Eso lo entendía el salmista. El salmista decía, el Señor en el Salmo 34, ustedes lo conocen bien, creo, dice que el Señor tiene sus oídos atentos al clamor de los justos. David conocía a Dios. Él tenía una clara visión de que Dios tiene sus oídos prestos a su pueblo.
Bien, y usted me dirá, pastor, pero los oídos de Dios están no solo para el pueblo. Dios tiene sus oídos para todos. Y yo te puedo decir, es verdad. No hay forma alguna que Dios te juzgue en el juicio final, porque la Biblia dice que seremos juzgados de todas las cosas que hemos hecho y hemos hablado. ¿Cómo Dios va a juzgarnos en los tiempos finales si Él no ha escuchado nuestras voces? Es decir, uno de los atributos de Dios es que Él conoce y escucha al mundo entero. Puedas tú imaginar, 7.5 billones de personas hablando al mismo tiempo, emitiendo juicio, preguntando, objetando a Dios, y Dios conoce a cada uno y escucha el mensaje de cada uno, por supuesto. Pero acá, esta palabra está hablando al pueblo de Dios, porque Dios tiene sus oídos atentos al clamor de su pueblo. Es una promesa que Dios le dio a Salomón. Tendré mis oídos abiertos desde los cielos. Yo quiero decirte que Dios está escuchándonos. Dios tiene sus oídos prestos. Él sabe lo que tú has dicho en el rincón más secreto, en la oscuridad, ahí donde tú trataste de esconderte. Ahí el Señor ha escuchado tus planes y ha oído tu voz. Ahora, acá era una promesa de Dios oír a su pueblo cuando éste clamara a Él. Dios sabía la debilidad del pueblo, conocía la naturaleza de su pueblo y sabía que era un pueblo rebelde y perverso y que tarde o temprano iba a terminar lejos de Él, que se iba a ir tras dioses y los dioses de las otras naciones. Como consecuencia de su rebeldía, Dios había dicho con antelación que serían llevados cautivos, que serían presa de las otras naciones. Pero Dios no solo había dicho eso, había dicho que si se arrepentían y tenían un corazón para Dios, Dios les perdonaría y los rescataría, pero iba a oír el clamor de ellos. Eso es fabuloso. Esa es la promesa de Dios. ¿Recuerdas tú en el relato cuando está el pueblo de Dios cautivo y Dios en Egipto, y Dios le dice a Moisés: ha llegado a mis oídos el sufrimiento y el clamor de mi pueblo? ¿Ves? Dios tiene sus oídos prestos, es una promesa de aquel pueblo que se ha humillado, prestos al clamor de ellos. Qué noticia más preciosa y qué bendición más gloriosa. Hermanos, los oídos de Dios están abiertos al clamor nuestro. Ahí donde tú estás, en la sala, en tu cuarto, en el corredor, en este tiempo donde hemos estado en cuarentena, encerrados, sí, no salimos, tenemos suficiente tiempo para oír la voz del Espíritu y Dios oyendo el clamor de sus hijos. Aleluya. Pero no solo eso promete el Señor como bendición, sigue diciendo el texto. Yo oiré desde los cielos, y dice, perdonaré sus pecados. Mira qué poderosa promesa. El Señor está diciéndole a Salomón: si esta nación rebelde me deja, yo les doy garantía que les voy a perdonar sus pecados. ¿Cuándo? Cuando ellos se humillen, cuando ellos clamen a mí, cuando ellos me busquen, te prometo que estaré yo presto para perdonarlos. ¿No te parece eso fabuloso? A mí me parece glorioso. Creo que en este tiempo hemos de tener plena convicción que hay perdón de Dios, aleluya, a través de Cristo. El Dios Todopoderoso, nuestro Dios, envió a su Hijo Jesucristo al mundo para salvarlo, para perdonarlo. ¿Sabes por qué? Porque nosotros los seres humanos no teníamos la posibilidad de hacer obras tan perfectas que fuesen capaces de podernos salvar por nosotros mismos. No, imposible. Esa es la razón por la cual Dios envió a su Hijo Jesucristo, para salvar a los pecadores.
Y Pablo, el apóstol, dijo: yo soy uno de esos, yo soy el primero de los pecadores que necesita la sangre de Cristo. Hay perdón en Dios. Es una promesa que Dios ha dado. Clama a mí, dijo Dios a Jeremías, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Puede ser que en este tiempo tú no logras entender todo lo que está pasando, lo que está sucediendo a nivel de salud, a nivel político, a nivel económico. Pero si clamamos al Señor, sin duda Dios tiene sus oídos a favor de nosotros. Y si tú clamas por perdón a Dios y vienes a Él, Dios te ha perdonado en Cristo Jesús. Esta era una promesa gloriosa, maravillosa que escucha Salomón. Hay perdón en el Señor. Y eso hizo el pueblo de Dios cuando se vio cautivo a lo largo de la historia, porque su pecado lo llevó al cautiverio. Lo que hicieron fue clamar en dirección a ese templo que Salomón había construido hacía cientos de años. ¿Recuerdan ustedes Daniel y sus amigos cautivos en Babilonia? ¿Recuerdan? Allá estaba Daniel con sus amigos. Les habían prohibido el orar. Les habían prohibido el buscar el rostro de Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Sí? Y dice el relato de Daniel que Daniel estaba en el cuarto, en su recámara. Y dice que abría las ventanas de su recámara que daban en dirección ¿a dónde? Dice la Biblia, en dirección al templo, que Salomón recientemente había dedicado a Dios, y que Dios le había dicho: si están alrededor del mundo como consecuencia de pecado y llevados cautivos, y alguien orare en dirección a esta casa, será escuchado. Y no solo escuchado, serán perdonados sus pecados. Aleluya, aleluya. Sabes, este pasaje no lo podemos estudiar solo a nivel de historia, porque hoy en Cristo Jesús, todo aquel que clama a Dios tiene salvación, tiene oportunidad. Jesús dijo: vengan a mí todos los que están trabajados, cargados, y yo les voy a dar perdón. ¿Recuerdan ustedes en el ministerio de Jesús? Él no solo sanaba, Él perdonaba a aquellos que estaban llegando a Él. Corramos a Él, iglesia, amigos. Hay perdón, hay promesa de Dios para perdonar a todo aquel que le busca. Corre a Él. Es la segunda bendición, no solo ser oído, pero ser perdonado. La tercera bendición es que el Señor va a sanar, dice la Reina Valera, tu tierra. Sanará o restaurará tu tierra. Eso es lo que significa. Ok, Dios les había dado una tierra preciosa a su pueblo. Dios les había dado una tierra para ellos. Como consecuencia de su desobediencia, su tierra caía en maldición. Y lo vemos a lo largo de la historia del pueblo judío. Constantemente llevados cautivos, constantemente su tierra entrar en maldición por causa de sus malos caminos. En la noticia gloriosa para Salomón era que cuando ellos se humillaban, cuando ellos buscaban el rostro y se apartaran de sus malos caminos, sin duda la mano de Dios, el oído de Dios estaba presto, aleluya. La promesa de Dios estaba para salvarlos, pero no solo para eso, para restaurar su tierra. Esa es una noticia gloriosa, aleluya, y muy emocionante. Dios no solo quiere salvarnos, Dios quiere restaurar completamente nuestra vida. Dios quiere sanar nuestra tierra. Puede hacer que tu vida sea una vida sumergida en la maldición, sumergida en los problemas. Puede hacer que tú no tienes con idea un pensamiento vivo de felicidad. Ha sido desgracia, desgracia, desgracia. Tus bisabuelos estaban en maldición, han caminado en maldición, maldición. No tienes tú una idea de un momento de felicidad. Sí, porque ¿quién puede tener felicidad sin Cristo? Pero ¿quién puede vivir una vida de paz sin Dios? Definitivamente no hay. Los momentos que el mundo da dice que son momentáneos.
Sí, la alegría se disuelve rápido. La alegría termina cuando se termina el dinero. Y entonces la realidad está ahí. La alegría se termina cuando pasa el efecto de la droga, del licor, del alcohol, y luego tienes la realidad ahí. Pero lo que Dios hace, la sanidad que Dios ofrece, la restauración que Dios le permite, es una restauración completa, consistente y verdadera. Constantemente vemos cómo Dios sanó la tierra de su pueblo, la trajo a sanidad, quitó toda maldición, arrancó toda maldición que como consecuencia del pecado habían llevado a su tierra. Y Dios los edificó nuevamente, les dio un nuevo nombre, su nueva fama. La nación de Israel, tú lo sabes, si lees un poquito de historia, te vas a dar cuenta que en 70 años, la nación que no era nación, que no era estado, en 70 años se construyó y edificó y se convirtió en una de las naciones más poderosas del mundo, la nación de Israel. ¿Qué nación que no tenían territorio, que no tenían absolutamente nada, ha podido florecer de tal forma como lo ha hecho Israel nada más en 70 años? La respuesta es sencilla y llana. Dios dijo que sanaría su tierra. Es una promesa del Eterno. Y algunos muy enojados con Israel podrán decir cualquier tipo de cosa. Pero lee este libro que tengo. Búscalo. Y vas a leer la historia de las promesas que Dios le ha dicho a esta nación. Y se han cumplido todas ellas. Dios dijo que sanaría su tierra y lo ha hecho. Y ha dejado la nación de Israel, capítulo 24 de Mateo, como una luz para las naciones, como una antorcha, como una señal de los últimos tiempos. Dios dijo que sanaría su tierra y lo ha hecho. Ahora esa promesa trasciende para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios promete no solo oírnos, perdonarnos, pero restaurarnos completamente. Esa vida miserable que te hacía alusión, que posiblemente tú has llevado, yo te quiero decir que Dios ha prometido sanarte, salvarte y sanar tu vida para siempre. Dios va a empezar en el nombre de Jesús una generación nueva. De tus lomos saldrá una generación nueva en el nombre de Jesús. Una generación de vida, una generación de luz, una generación de victoria. Se romperá esa maldición de derrota y esa tierra podrida, infértil. Dios hará de ti, si te arrepientes y vienes a Él, hará de ti una tierra fértil, maravillosa, codiciable y preciosa, porque está escrito en las Sagradas Escrituras. 3 bendiciones que Dios promete a su pueblo, prometió a su pueblo y las ha cumplido a lo largo de la historia. Mi querido amigo y hermano, las bendiciones de Dios están dispuestas para nosotros, pero casi siempre esas bendiciones y esas promesas están dentro del marco de la responsabilidad humana. Si pones en práctica, si obedeces atentamente la voz de Dios y haces. Esos son condicionantes. Salmo 91, el que habita y el que no habita es condicionante. Esas bendiciones están ahí. ¿Puedes creerlas? ¿Puedes recibirlas hoy? ¿Puedes tú abrazarlas hoy? A lo mejor has pensado que tu vida miserable no tiene perdón de Dios por lo malo que tú has hecho. A lo mejor estás pensando, Dios a mí no me oye. Dios está tan ocupado en los problemas de la vida tan complejos que ¿cómo me va a oír a mí? A lo mejor tú estás pensando, mi vida es así de miserable y no habrá un cambio alguno. La mejor noticia
que te puedo dar es que tú estás equivocado y que Satanás está poniendo pensamientos en tu mente de derrota. Y hoy se derriban por el poder de la verdad absoluta de la palabra de Dios. Clama al Señor, el Señor va a oírte. Búscalo, lo vas a encontrar. Y encontrarás perdón, porque no importa si tus pecados fueren tan negros, tan oscuros, vendrán a ser como blanca lana. No importa, hay sanidad para tu vida y tu tierra. Corre a Él hoy. Esas bendiciones te pertenecen y nos pertenecen. Ahí donde estás, en la sala, amado hermano, en tu cuarto, ahí donde tú tienes tu teléfono, la computadora y nos estás sintonizando, puedes tú orar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Puedes tú correr a Él. Puedes tú hablar con Dios. Vamos, abre tu boca. Habla con Él. Dile que le amas. Habla como cuando hablas con un amigo. Oh, aleluya. Gracias, Señor. Sigamos esa administración con nuestros hermanos hoy. Dear Heavenly Father, we are so overwhelmed Conmovidos by your eyes that see us, por la forma en que tú nos ves, by your ears that hear us, por tus oídos que están atentos para escucharnos, for the healing that you extend to us, por la sanidad que tú extiendes para nosotros and for the forgiveness that you apply to us. y por el perdón que tú nos das. We are forever in debt, Estamos en deuda contigo and we are amazed at your love and understanding y estamos sorprendidos de tu amor, of all that we experience and go through in this earth. de todo lo que hemos visto a través de la tierra. Tú nos has acompañado. And Father, we come to you this morning Padre, venimos a ti esta mañana to lift up the nations. para levantar delante de ti las naciones. This entire earth has been affected by the virus. Todo este planeta ha sido afectado por un virus, So we come to you boldly this morning, pero osadamente venimos hoy a tu presencia, asking you to turn the virus into miracles. pidiendo que este virus se transforme en milagros. Father, we think of China Padre, oramos y pensamos en China and Asia where this virus began. y Asia, donde comenzó todo este proceso. And we ask that people will cry out
to you Y for oramos salvation. que esta nación vuelve sus ojos a ti en busca de esa restauración, For healing, por sanidad, for life. por vida. You are the only one that can give life. Tú eres el camino de vida. So we pray for the people in China and Asia, Oramos por las personas en China y en Asia, the Philippines, en las Japan, Filipinas, en Japón, that you will cover that whole portion of the earth que tú vas a cubrir toda esa porción de la tierra with your love, con tu your amor, healing, con tu sanidad, your life. tu vida. And Father, we pray for Europe, Oramos por Europa, who have been under such terrible attack. que han estado bajo un ataque tremendo. Oh, Father, we pray for Italy and for Spain, Oramos por Italia, por España, for France, for por Germany, Francia y for Alemania, England. para Inglaterra. Oh, Father, that again, people who are threatened by this virus Que toda amenaza de este virus will cry out to you se transformará en un clamor a ti for healing, for forgiveness, por sanidad, por perdón, for salvation. por salvación. Oh, Father, change Europe Señor completely nuestro Padre, transforma completamente as Europa a result of the attack of this virus. como un resultado del ataque de este virus. Turn what was meant for evil for good. Todo lo que se planeó para mal en bien, Let your name go forth this morning y que tu nombre vaya al frente esta mañana across the nations. a través de todas las naciones. And Father, for Africa Oramos por África and for all of the ones there who have been attacked. y todos los que han estado bajo ataque. We proclaim healing Proclamamos across sanidad Africa, across all of Africa, sobre toda la línea del África. in the name of En el Jesus. nombre de Jesús, That people will listen today, que las personas van a escuchar, that their attention will be drawn to you, que su atención se volverá a ti, Señor, because you are the only one that has an answer. porque tú eres el único con la respuesta. You are the only one that has truth and light. Tú eres el que tiene verdad y luz. And Father, you're the only one who can stop this Padre, tú eres el único que puede detener esto and bring healing and forgiveness. y traer sanidad y perdón. And Father, we pray for North America, Oramos, Padre, por Estados Unidos, por Norteamérica, for Canada, desde el for the Canadá, United States, por los Estados Unidos, for Mexico, por México, Central America, por Centroamérica and South y America. Sudamérica. Oh Lord Jesus, Oh Señor Jesús, that your name Que would tu go nombre out so strongly today va a sonar fuerte hoy that a revival y would begin un avivamiento and people's lives sonará would be tan changed. fuerte que la vida de las personas cambiará y habrá avivamiento, That healing will take que place. habrá lugar para la sanidad. That you alone can bring peace Ese in the tipo de earth. paz que tú puedes traer al mundo vendrá, You alone can meet the hearts. porque solo tú, You alone can meet the hearts of those who have lost loved ones. porque solamente tú puedes llegar al corazón de aquellos que lo han perdido todo. Father, there are so many people Hay tantas personas who are grieving now. que están dolidas. And Father, we ask Pedimos for you to lift them up que los levantas above the grief por encima de su dolor to see the truth, para que vean la verdad, to see that you are the one para que vean que tú eres
they need to la run to. persona que necesita. You are the one Tú eres who can heal el que puede what they're sanar missing in their heart. cualquier cosa que en su corazón falte. And Father, we pray especially today Y oramos hoy especialmente for Guatemala. por Guatemala. Oh Lord, Señor. that you would draw all of the Guatemalans to your heart. Que vas a atraer el corazón de todos los guatemaltecos a ti. Let them begin to believe that you see them and hear them. Que ellos puedan comenzar a creer esta palabra, que tú los ves, That tú you- los oyes, That you know them, that you que tú understand los them, conoces y tú los comprendes and that you love them y que tú los amas like no one has ever como loved them nadie before. una vez les ha amado. Father, thank you for Guatemala. Gracias por Guatemala, Thank you for the revival that you are going to start here. por el avivamiento que vas a empezar aquí. Thank you for the prayers of the people that are going up today. Gracias por la oración de tu pueblo que se levanta hoy, las oraciones de las personas que hoy se levantan. Father, we ask you to shepherd us here in Guatemala. Que seas tú nuestro pastor, que nos pastorees aquí en Guatemala. To love us the way that a shepherd loves his sheep. Que nos ames como un pastor ama sus ovejas. And Father, help us to respond to your love. Y Padre, ayúdanos a responder a ese amor, To respond to your words. a responder a tus palabras de una manera positiva. That we might follow you Que in podamos truth. seguirte en verdad. That we might know your power. Que te podamos That we conocer. might know your healing. Que podamos conocer tu poder y tu sanidad. That we would be a people of God in Guatemala. Que seremos una luz de Dios aquí en Guatemala. Lord, we love you Señor, te amamos and we thank you. y te damos gracias. And we know that you have heard our prayers Y sabemos que tú escuchas nuestras oraciones and that you care for us. y tú tienes cuidado de nosotros. In the name of En el nombre de Jesus. Jesús. Amen Amén. and amen. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
Señor por cada uno de ustedes, que en Cristo Jesús conforma esa maravillosa y grandiosa familia de la fe. Recuerde las poderosas palabras de el Señor en este himno. Aunque no podamos ver, Aleluya. Dios está obrando. Está escrito: el justo por la fe vivirá. Y fe es la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. Y hay una pregunta escrita ahí en Mateo 24. Cuando el Hijo de Dios venga, ¿hallará fe en la tierra? La respuesta de nosotros es: ven, ven Señor Jesús. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. 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 Bien, así es nuestro Señor milagroso, milagroso. Bendiciones a todos ustedes, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Que esta semana sea una semana de grande bendición en lo que el Señor te permita realizar. Si tienes que ir a trabajar, hazlo, sigue las indicaciones que el gobierno nos da. No sabemos todavía cuál será la disposición de nuestro señor presidente, pero oídos a lo que nos están diciendo nuestras autoridades y sobre todo lo que el Espíritu de Dios está hablando a su iglesia. Abrazos y besos, les extrañamos. Nos vemos el martes, nos saludamos desde nuestra casa, mi esposa y yo, en nuestro servicio de oración. Y el próximo domingo no sabemos cuáles serán las disposiciones, pero para nuestra congregación, a través de este medio estaremos informándoles. Bendiciones, un abrazo de parte del Señor y nuestro a cada uno de ustedes. Bendiciones.